Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado, eso nadie te lo quita. Los muros solo son mentiras. Muy buenos días, queridos oyentes. Es 1 de diciembre, arranca el Adviento y arranca también un nuevo programa de Dale la Vuelta. Tenemos a todo el equipo manos a la obra para acompañarte a lo largo de esta mañana de lunes. Aunque sé de sobra que ya los conoces, te los quiero volver a presentar. Está nuestra superproductora Marimar García Garrido, Pedro López, Irma Páez Camino, Bárbara Martínez Esparza, Cristina Cuadrado, Javier Pérez y quien les habla, Mar Dorrio. Buenos días y gracias por ayudarnos a dar la vuelta a la discapacidad. Y para empezar con buen pie esta hora, déjenme, como siempre, mirar al cielo y repetir: quien no sepa rezar, que vaya por esos mares. Verá que pronto lo aprende sin enseñárselo nadie. Por esos mares o por estas ondas, las tuyas, las de Radio María. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Dicen que el que obedece no se equivoca, y cuanto más lo pienso, más claro lo veo. Obedecer es como la repostería. Si sigues la receta, sale bien. Si te la inventas, el desastre está asegurado. En la vida pasa exactamente igual. Este maravilloso y gran inventor, el creador del mundo, nos ha dejado un manual de instrucciones para ser felices. Los 10 mandamientos. No son caprichos, no son trabas. Son la forma en la que nos protege de nosotros mismos. Porque sabe cómo estamos hechos y qué nos hiere por dentro. Pero muchas veces nos empeñamos en llevarle la contraria. Hay mandamientos que cualquiera entiende sin pensarlo. No es bueno matar al que tienes al lado. Es obvio, es inmediato. Sin embargo, cuando entra en juego esa supuesta autonomía que justifica matar a un bebé en el seno materno, o esa eutanasia que disfraza de compasión lo que es un abandono, ahí empezamos a retorcer las palabras, a creernos más listos que Dios, a llamar bien al mal y mal al bien. Y resulta casi irónico. Sabemos desde niños que al mentiroso siempre se le acaba pillando, pero cuando lo que está en juego es la vida del inocente, hacemos acrobacias mentales para no verlo. Y luego están el 6º y el 9º mandamiento. Hoy se tratan como si fuera una antigualla, una manía o un detalle sin importancia. Pero la realidad nos está gritando lo contrario. Solo hay que mirar las listas de espera en psiquiatría, las consultas de psicología llenas de jóvenes rotos, desorientados, vacíos. Algo se nos está desmoronando. Y una de las causas más brutales es la pornografía. Ese destornillador del corazón que desmonta por dentro, que destruye la capacidad de amar, que crea adicción, insatisfacción y una necesidad constante de más y de nada. Está pudriendo afectos, matrimonios, amistades, la propia capacidad de mirar al otro con dignidad. No es un juego, es un ataque directo al alma. Obedecer cuesta muchísimo. A mí la primera. Y me cuesta ahora, especialmente en plena época prenavideña, contener mis ganas de llenar el programa de villancicos. Pero tengo que fiarme. La liturgia tiene su sabiduría. Hay un ritmo que educa el corazón. Y aunque yo me suba por las paredes esperando el momento, toca obedecer. Así que mientras tanto, mientras no te puedo poner a Michael Bublé, vuelo a la luna contigo y con Frank Sinatra, pero con los pies firmes en la tierra, sabiendo que la libertad verdadera está en obedecer al que nos creó. Please be true. In other words,
Pues así, volando hasta la luna, hoy vamos a tener en el programa a Irma Páez Camino hablándonos, poniendo el foco de la lupa en las asociaciones y fundaciones que facilitan la vida a las personas con el síndrome de West. En la sección que da sentido a la discapacidad, Pedro nos ayudará a profundizar en el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Recuérdalo, honrarás a tu padre y a tu madre. Cristina Cuadrado nos traerá la actualidad en su bloque de noticias y después nos pondremos en los zapatos del coronel don Javier del Hoyo Sanz, que con apenas 30 años, en un accidente en acto de servicio, luchando contra el terrorismo, pierde la vista. Escucharle, créeme, puede cambiarte la vida. Y para cerrar en la sección de ¿Sabías qué?, Bárbara Martínez Espartaza nos descubrirá curiosidades acerca de la belleza de la obra de la japonesa Yayoi Kusama. Quédate o llévanos contigo, pero no te puedes perder este programa. Hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Hoy os invito a detenernos un momento, a respirar, a escuchar una historia que no siempre se ve, pero que está ahí, en muchas casas, en muchos brazos, que sostienen a un bebé que lucha sin saberlo. Hoy vamos a hablar de una condición que aparece en los primeros meses de vida, una condición que puede ponerlo todo patas arriba para muchas familias, el síndrome de West, un tipo de epilepsia infantil que necesita atención urgente. Para ello nos acompaña, como siempre, nuestra colaboradora cercana, clara y sensible, Irma Páez Camino. Irma, qué alegría tenerte aquí de nuevo. Gracias a ti. Ya sabes que estoy encantada de estar aquí, sobre todo para dar visibilidad a algo que suele llegar de forma inesperada y que genera bastantes dudas. Y gracias a quienes estáis ahí, al otro lado, porque cada vez que alguien nos escucha, alguien se siente menos solo. Irma, ¿cómo explicarías el síndrome de West a alguien que nunca ha oído hablar de él? Pues mira, Mar, el síndrome de West podría decirse que es una forma de epilepsia infantil que aparece pues al poco tiempo de nacer, entre los 3 y 12 meses. Se caracteriza por 3 elementos fundamentales. Uno son los espasmos infantiles, que son crisis pues menos breves. 2 es un patrón cerebral anómalo. Y 3, una regresión en el desarrollo del bebé. En ese momento, cuando los padres se sienten perdidos al ver que su hijo deja de hacer grandes cosas que hacía antes. Irma, perdona, hablas de espasmos, pero ¿cómo son esos espasmos? ¿Cómo se manifiestan? Pues son movimientos muy breves, de apenas 1 o 2 segundos. El bebé se encorva de golpe o estira los brazos y las piernas como si algo pues lo asustara. También le puede dar como pequeñas sacudidas repetidas. Pero lo más difícil para los padres es que cuando pasan esos segundos vienen seguidos de otros. Son 20, 30, 40 espasmos seguidos durante unos minutos que se hacen eternos y pueden repetirse así varias veces al día, sobre todo cuando el bebé se despierta o va a dormirse. Además, los padres pueden notar que su bebé deja de sonreír, que ya no sigue objetos con la mirada, que pierde habilidades que había adquirido, como decíamos antes, esa pequeña regresión, o que parece más irritable o desconcertado. Ya, y a veces eso se confunde con cólicos, con sobresaltos,
incluso con espasmos de sollozo, ¿no? Con movimientos que pueden ser normales en el bebé. Exacto, esa confusión retrasa el diagnóstico, claro está. Por eso es importante conocer estos signos para saber qué es lo que tienen que hacer y acudir pronto a algún profesional. Irma, ¿y las familias cómo reaccionan cuando pasa esto? Porque me imagino que sientes una gran impotencia. Pues te voy a contar un caso. Una amiga mía me decía que un día su bebé dejó de sonreír, que ya no los miraba igual, que estaba más apagado. Y me decía que cuando ven esos espasmos repetidos, sienten que el corazón les aprieta, ¿no? Que hay una sensación de que algo va mal. Exacto, y es algo de lo que realmente se habla poco. Cuando llega un diagnóstico así, el mundo emocional de una familia se sacude. Sus ilusiones, sus previsiones para ese bebé. Y a veces ya hemos visto por aquí que se puede llegar a tambalear un poquito su fe. Sí, y algunos padres ven como su mundo, lo que dice, se desmorona, ¿no?, bajo sus pies y se preguntan, ¿por qué a mi hijo? ¿Por qué ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero también hay familias que encuentran fuerza en lugares pues donde no la esperaban, que descubren, pues lo que decías, una fe más simple, más verdadera, una fe que se vive en silencio, aunque a veces duela. ¿El síndrome de West siempre conlleva discapacidad o hay niños que pueden desarrollarse sin grandes secuelas? Pues no siempre lleva discapacidad, pero sí existe un riesgo elevado, porque los espasmos infantiles afectan a un cerebro muy maduro y en pleno desarrollo. La evolución depende de 3 factores clave. Uno es la causa. Si hay una lesión cerebral previa, el riesgo, lógicamente, es mayor. La rapidez del diagnóstico y del tratamiento. Cuanto antes se intervenga, mejor es el pronóstico. Y la respuesta de la medicación, claro está. Irma, pues no podemos dejar de hablar de algo muy importante, que es la esperanza. Esa esperanza que tienen los padres. Por ejemplo, ¿el síndrome de West tiene cura? ¿Pueden desaparecer esos espasmos? La evolución depende de la causa, de la rapidez del diagnóstico, lo que comentábamos antes. Cuanto antes acuda un profesional, mucho mejor. Y luego está la respuesta del bebé al tratamiento. Pero hay una buena noticia, y es que muchos niños responden bastante bien a ese tratamiento. Hay medicinas que frenan los espasmos, pero como cada niño es un mundo, mientras algunos niños evolucionan hacia formas de epilepsia, otros niños cuando llegan a adultos no vuelven a tener esas crisis. Por eso decimos que no hay una sola respuesta, sino que hay tantas respuestas como vidas. Ya más allá de lo médico, esto debe de ser un impacto emocional tremendo. Muchísimo. Los padres pasan por ese miedo, esa incertidumbre, esa culpa, ¿no?, a ellos mismos, ese agotamiento. Pero también a veces ocurren los milagros. Hay niños que sorprenden y rompen pronósticos y también hay familias que aprenden a celebrar cada mirada, cada sonido, cada pequeño logro. Te voy a comentar una cosa. Yo siempre digo, de lo bueno se disfruta en la vida, pero de lo malo se aprende. Irma, ¿cómo lo llevan las familias? Pues con mucha paciencia y mucho, mucho amor, con lágrimas, con abrazos, con miedo y con una fuerza que ellos no sabían que tenían. Son unos héroes en silencio y sus hijos también. ¿Hay suficiente adaptación para que un niño con síndrome de West o con secuelas pueda participar activamente en la vida? Pues está avanzando mucho, pero todavía falta camino. Ya sabes cómo va el tema de la discapacidad. Va despacito, pero vamos avanzando cosas. Faltan, por ejemplo, espacios tranquilos donde un niño y su familia pues puedan estar en cualquier sitio sin miedo a que le dé una crisis y que eso sea motivo de incomodidad. Falta esa empatía. Faltan personas que entiendan que cada niño, cada familia, pues tienen un ritmo diferente.
¿Cómo has visto que afecta la discapacidad derivada del síndrome de West a la vida familiar y social de estos peques? La discapacidad, cuando aparece, pues transforma la vida familiar de una manera profunda. Eso lo sabemos muy bien las personas que tenemos familiares con discapacidad. Muchas veces implica pues, llevar al niño a terapias continuas, pues fisioterapia, estimulación temprana, logopedia. Son adaptaciones en casa, en la escuela e incluso en la comunidad y un ritmo de vida diferente. Irma, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que les interesa o les afecta directamente este tema, ¿dónde pueden acudir? Hay algunas entidades donde pueden pedir ayuda, acompañamiento y también información. La Fundación Síndrome de West acompaña a las familias desde el minuto 1. Luego está la Federación Española de Epilepsia, FEDE, orienta y apoya emocionalmente a las familias. ASPACE ayuda con terapias y recursos. La Fundación Ana Valdivia impulsa tratamientos y proyectos de movilidad. La Fundación IMPA y la Federación ASEM acompañan procesos neurológicos complejos. Y también están las familias, esas que conocen en el pasillo de un hospital y donde pues se encuentran entre paredes y nace una pequeña complicidad y una unión para siempre. Pues Irma, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor el síndrome de West. Gracias a ti, Mar. Lo importante es recordar que detrás de cada diagnóstico hay una familia luchando con amor y valentía. Insisto, Irma, muchísimas gracias, pero antes de irte, déjanos esa frase de las tuyas que nos animan todo el día. Pues ahí va. Los héroes más valientes no son los que hacen ruido, sino los que luchan en silencio sin rendirse. Pues Irma ya se nos ha ido y damos paso a dar sentido a la discapacidad con nuestro compañero Pedro López. Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Y ya no pienso nunca en otra cosa. Muy buenas, querido Pedro, muy buenos días. ¿Todo bien esta quincena? Muy bien, querida Mar, la verdad. Con muchas ganas de volver a vernos. Y pues bueno, aprovecho para daros los buenos días a todo el equipo de Radio María, la Radio de la Virgen, los escuchantes. Y seguimos a tope, como dicen los jóvenes. Y esperamos que esta sección les rente, como también dicen. Así que adelante y comenzamos. Desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz, viendo tus labios sonreír, porque al besarlos de... Pedro, te voy a pedir que nos hagas un resumen de estos 3 primeros mandamientos por si alguien se está enganchando hoy al programa que hemos repasado contigo desde que empezó esta nueva temporada. Por supuesto, claro que sí. Y retomando un poco el hilo conductor de los capítulos anteriores, pues hablábamos de los 3 primeros mandamientos. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y como tras el dolor del diagnóstico, pues muchas veces se produce un alejamiento de nuestro Creador. Y es cierto que cuando el dolor no nos deja ver más allá, difícilmente podemos comprender el amor que Él nos tiene y su plan de salvación. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Vimos que no especialmente las peores actitudes hacia este mandamiento las había observado en el mundo de la discapacidad, sino en esta sociedad fuertemente secularizada en la que vivimos. La religión y las virtudes asociadas a la misma quedan diluidas entre la irreligiosidad de la palabra soez, la blasfemia
y el comportamiento disoluto, que campa a sus anchas en la sociedad alejada de su Creador. Y el tercer y último mandamiento que habíamos visto, el santificarás las fiestas. Los cristianos somos la religión que vamos al encuentro del Dios vivo. Nos lo encontramos en los sacramentos, y dentro de los sacramentos está el sacramento de sacramentos, que es el Dios vivo del sagrario, y que se transustancia en la Santa Misa. Y ahí viene la tentación de mi hijo molesta en misa, o mi hijo me lo miran raro porque hace ruidos en misa, me voy a quedar en casa. Esta aproximación es un clásico dentro del mundo de la discapacidad, por desgracia. Por tanto, para poder ir a misa, pues tal vez como pueblo de Dios debemos aprovechar esa oportunidad de santificación pues para acercarnos a esas familias que conviven con la discapacidad y ofrecernos pues para quedarnos un ratito con los chicos o acompañarlos, preguntar si pueden ayudar de alguna forma y jugar el partido, simplemente participar pues de la catequesis, si podemos echar una mano acompañando a estas personas con discapacidad, nuestra gente con discapacidad, pues es una forma de que los padres y las madres, cuidadores 24 horas al día, 365 días al año, pues puedan tomarse un café o simplemente sentir que el camino de búsqueda a la fe está siendo acompañado en ese ratito de comunidad cristiana de la parroquia. Y sí, definitivamente todos podemos hacer mucho, mucho por la discapacidad, ayudando a acoger a las personas con discapacidad en la parroquia, especialmente en el Domingo Día del Señor. Bien, Pedro, gracias por ese esquema, por pasarnos los apuntes de las clases pasadas. Y ahora vamos a estrenar la clase nueva. Toca el cuarto mandamiento. Llegamos al fin a ver cómo nos relacionamos entre nosotros. Siempre me ha gustado aterrizar este cuarto mandamiento de lo honrarás a tu padre y a tu madre. Y en este programa de darle sentido a la discapacidad adquiere una dimensión con matices. Con tu permiso, lo voy a dividir en dos bloques. Uno para hijos con discapacidad y otro para los padres de hijos con discapacidad. ¿Te parece bien, Mar? De acuerdo, me parece fantástico. Comenzamos. Para los hijos con discapacidad, independientemente de su edad, reconocer su valor y sacrificio. Honrar implica agradecer y reconocer el esfuerzo, amor y dedicación de los padres para criar a un hijo con discapacidad, a menudo enfrentando desafíos significativos, adaptaciones constantes y luchas por la supervivencia y adaptación a la sociedad. Fomentar la autonomía e independencia. Una forma de honrar a los padres es esforzarse por desarrollar el máximo nivel de autonomía e independencia posible, lo cual dignifica tanto al hijo como a los padres, al demostrar la eficacia de su crianza y cuidado. Mantener una comunicación respetuosa. Como para cualquier persona, honrar a los padres implica mantener una relación basada en respeto, la ternura, lo que nuestro querido Benedicto XVI, santo súbito, llamaba veritas in caritatis, decir siempre la verdad, pero desde el cariño. Evitar el conflicto innecesario y valorar pues, las diferentes perspectivas, incluso si hay desacuerdos sobre el manejo de la discapacidad, especialmente en la vida adulta. Y aprender a aceptar la ayuda y los cuidados cuando sea necesario. Aceptar con gratitud la ayuda que los padres, a menudo convertidos en cuidadores principales, brindan de por vida. Es una forma de honrar, reconociendo su papel continuo de apoyo y no solo de autoridad sobre los hijos. Pedro, en este bloque anterior me vas a permitir que puntualice que los hermanos de personas con discapacidad también deben honrar la dificultad de vida que han tenido sus padres. Y aquí me emociono porque se nos viene a la cabeza muchos hermanos que como los de tus niños, como lo de tantos invitados que han pasado por aquí, que conviven desde que son bien pequeños con la discapacidad de sus hermanos. Pues es normal, Mar, yo también me emociono bastante llegar a este momento y algo te conmueve en este programa y es que al ser padre comprendemos nuestro deber hacia nuestros padres y el deber de nuestros hijos hacia nosotros mejor también. De verdad que tengo un poco de nudo, pues creo que solo estamos rascando la punta del iceberg en esta pregunta. Y volviendo de nuevo al ya conoces mi mente más de ingeniero, segunda parte, para los padres de hijos con discapacidad, honrar la dignidad intrínseca del hijo para que el hijo pueda honrar a los padres.
Eso de que los padres honran a su hijo con discapacidad al reconocer su valor intrínseco como ser humano, más allá de sus limitaciones, poniendo siempre en valor la vida, luchando por su formar parte de la comunidad, para el peregrinar en esta vida hasta el cielo. Ellos deben ser reflejo del honor y la honra en nosotros, como modelo de virtud y santidad a seguir. También proporcionar los medios para su desarrollo. Esto implica buscar activamente recursos, tanto educativos, médicos, sociales, promover la accesibilidad y asegurar que el hijo pueda participar plenamente en la vida social, religiosa y familiar, ayudando al prójimo, ya sea padre o hijo, a contribuir al bien común de las personas con discapacidad. Ahí tiene mucho que sumar el asociacionismo y el ser social por naturaleza, que vemos en otras secciones de este programa. También no olvidemos planificar para el futuro. Honrar a los padres es participar activamente por parte de la familia, asegurar el bien ser del hijo con discapacidad en el futuro. Sabes, Mar, que no me gusta hablar del bienestar, para no utilizar terminología manida con el abuso semántico. Y el bien ser es más constitutivo de nosotros los cristianos, la verdad. Tenemos que recuperarla, esa palabra, querida Mar. Este tema, como decías tú, es doloroso para muchos padres. Por eso prefiero pasar por él, pues un poco de puntillas, la verdad. Pero sin indicar que ese futuro debemos rezarlo y vivirlo, sobre todo con esperanza, que es lo que nosotros tenemos que ofrecer los cristianos, nunca con miedo o con ansiedad. También tenemos que permitir la independencia. El mandamiento también implica que los padres deben saber cuándo dejar ir a los hijos, permitiendo que sus hijos adultos, en la medida de sus capacidades, tomen sus propias decisiones y vivan de forma independiente, respetando su transición a la edad adulta. En esencia, querida Mar, en el contexto de la discapacidad, honrar se traduce en un reconocimiento continuo de la dignidad humana, el apoyo incondicional al débil, el respeto mutuo y la adaptación, también trascendente, no únicamente inmanente, a las circunstancias cambiantes de la vida. Pedro, no me lo puedo creer que ya estamos al final de esta sección. He cogido apuntes. Podríamos estar aquí en tu clase magistral muchísimo más rato, pero te despido con la alegría y con la ilusión que en 15 días volvemos. Muchísimas gracias a ti, Mar, y aprovecho para dar las gracias a todo el equipo de Radio María y desearos un feliz día en esta Radio de la Virgen, la radio que cambia vidas y que da sentido a la discapacidad. Gracias y que Dios os bendiga. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí. Muchísimas gracias a Pedro Gómez, nuestro compañero de la sección Dale sentido a la discapacidad. Y ahora vamos a dar paso a la actualidad que nos trae Cristina Cuadrado. Un total de 25 personas con discapacidad de Murcia y Lorca han reforzado sus opciones de acceder al mercado laboral tras completar el programa Horizontes de Oportunidad, Formación y Empleo para la Inclusión, impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social. Entre febrero y noviembre, los participantes realizaron itinerarios personalizados que incluyeron orientación individual, talleres de búsqueda activa de empleo, formación en competencias transversales y digitales y acciones de intermediación laboral. Además, recibieron capacitación como auxiliares de servicios y control de accesos, con la posibilidad de obtener el carnet de usuario profesional de productos fitosanitarios. La directora general del SEF, el Servicio Regional de Empleo y Formación, Pilar Valero, destacó durante la clausura que el empleo es una herramienta decisiva para avanzar hacia la inclusión real y efectiva. El proyecto contó con una subvención de 168.410 euros dentro del Programa Regional de Apoyo a Colectivos Vulnerables. Un abrazo, Cristina. Muchísimas gracias. ¿Qué toca ahora? Toca cambiarnos los zapatos. Por España, cumplir
Hoy tenemos con nosotros a don Javier del Hoyo Sanz, un hombre cuya vida parece escrita a base de retos, golpes duros y victorias que brotan de la constancia. Militar, servidor público, amante de la montaña y ejemplo vivo de superación. Javier ha convertido cada giro inesperado de su historia en una oportunidad para levantarse con más fuerzas. Su testimonio es de esos que te obligan a parar, respirar, pensar. Si él pudo, quizás, a lo mejor, también podría hacer un poquito de eso yo. Os invito a escucharle con atención, porque en cada tramo de su recorrido, del servicio a España, a la lucha personal tras su accidente, del deporte adaptado al impulso de proyectos solidarios, late una mirada limpia, valiente y profundamente inspiradora. Mi coronel, es un placer tenerle con nosotros. Su vida profesional está llena de misiones exigentes, destinos complicados y decisiones que no siempre eran fáciles. ¿Qué bagaje, qué aprendió en aquellos primeros años de servicio que todavía hoy sigue guiando su forma de afrontar la vida? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Mar por esas generosas y amables palabras de presentación, ¿no? Y ahora entrando ya un poco en tu pregunta, pues sí, mi formación fue en la Academia General Militar en Zaragoza, ¿no? Y bueno, allí pasamos 5 intensos años, una formación, en fin, bastante controlada, dirigida, ¿no? Y allí pues aprenden muchas cosas, claro que sí, ¿no? Por saltarte algunas, ¿no? Las principales, pues el compañerismo, ¿no? Estando tantas horas, días juntos, ¿no? Con un montón de compañeros, pues al final se generan unos lazos bastante importantes que luego duran y se mantienen a lo largo de toda la vida, ¿no? Ese compañerismo va también muy unido a la lealtad, ¿no? Lealtad entre nosotros, sí, es otra virtud también a considerar. Claro, evidentemente la disciplina es otro punto clave, ¿no? Que también ayuda lo que es la formación, evidentemente, y luego también en tu vida, ¿no? Introducir esos argumentos o líneas de disciplina que te ayudan a seguir siempre adelante, ¿no? El trabajo en equipo, sí, también ese es otro tema muy importante que aprendemos ahí en la academia, ¿no? Vuelvo a repetir, al estar juntos y la cantidad de trabajos que hay que hacer colaborando unos con otros, pues nos ayuda a desarrollar esa función o esa actividad de trabajo en equipo que en la vida va a ser luego fundamental para obtener el máximo rendimiento de cualquier tipo de trabajo, ¿no? Y luego finalmente te diría, bueno, que desde mi caso, desde los 17 años ya estuve allí, bueno, sí, solo, hay que decirlo tal cual, estar solo en un ambiente que no te es hostil, pero que, bueno, que tienes que andar tomando decisiones, esa es la palabra clave, ¿no? Desde los 17 años, desde muy joven, aprendes a tomar decisiones en tu vida, bueno, quizá no de gran alcance, pero va siendo decisiones y todo este cúmulo de, vamos a llamar, entre comillas, virtudes o actividades que tienes o que vas aprendiendo a lo largo de otros años, es luego lo que te sirve como bagaje para enfrentarte a la vida cuando ya eres más adulto. Yo creo que lo que nos ha respondido en esta pregunta debería de ser la base que debería de marcar las líneas de educación en España para tener hombres y mujeres fuertes, capaces de resistir a los giros que a veces da la vida. Mi coronel, yo creo que toda España tenemos una deuda pendiente con las personas que han derramado su sangre por luchar contra el terrorismo en este país. Vivir ese terrorismo en primera línea marcó a toda una generación de militares. ¿Cómo se vivió por dentro esa mezcla de vocación, riesgo y sentido del deber, pero cuando te están pues silbando las balas? Sí, bueno, ahora tenemos que retrotraernos un poco a los años 80, los llamados años de plomo, ¿no? Debido a la intensa actividad de la banda terrorista ETA, ¿no? Yo en aquella época pues tenía 22 años, ¿no? En fin, dentro de lo que era nuestra mentalidad, pues el problema del terrorismo era, creo, uno de los problemas más importantes que tenía España, si no el más importante, ¿no?
y en nuestra mente lo que intentaba era el contribuir a solucionar ese problema, ¿no? Quizás fuese un granito de arena muy pequeño, ¿no? Pero bueno, a mí en el fondo eso fue un poco lo que principalmente me impulsó, ¿no? A pedir destino a ir a trabajar allí a San Sebastián, ¿no? Probablemente no hiciese grandes cosas, pero yo quería estar allí para decir, bueno, pues sí, aquí estamos, ¿no? Y luego, aparte de esto, que es más, digamos, de índole moral, ¿no?, de pensamiento, pues luego estaba otros argumentos de índole más profesional, ¿no? Y era que esa actividad terrorista pues había motivado el que el Ministerio de Defensa decidiese que todas las unidades ubicadas allí en el País Vasco estuviesen dotadas al completo de personal y material, ¿no? Y eso para un joven teniente, como era mi caso, pues tenía un atractivo especial, ¿no? Bien, eso está bien. El accidente que le dejó sin vista fue un accidente en acto de servicio, fue un atropello mientras luchaba contra el terrorismo, ¿no? Pues sí. Mar, así fue, ¿no? O sea, sin entrar en más detalles, ¿no? Y yo sufrí un grave accidente, el atropello fue grave, ¿no? En fin, tuve graves lesiones, ¿no? Pero, digamos, al final quedé con vida, ¿no? Que eso es lo más importante y por lo que estoy hoy aquí, ¿no? ¿Y qué pasó por su cabeza cuando comprendió que la invidencia iba a acompañarle para siempre? Sí, buena pregunta, ¿no? Al principio, cuando yo estaba allí en el hospital, un poco en fase de rehabilitación, ¿no? Pues los médicos, la gente cercana, siempre intentaban edulcorarme un poquito la situación, decirme, bueno, no te preocupes, no ves ahora, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionas, que a lo mejor las cosas van a mejor. Bueno, yo sinceramente sabía que no, que aquello ya era, era definitivo y que no iba a recuperar la vista, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en las largas horas de convalecencia que tuve allí en mi habitación tumbado, ¿no? Pues me dio tiempo a pensar, a reflexionar un poquito sobre mi futuro, ¿no? Y allí básicamente vi pues que tenía dos opciones, ¿no? La primera pues sería autocompadecerme de mí mismo, ¿no? Y decir, bueno, Javier, pues nada, ahora ya al tresillo de casa con el mando a distancia y allí a esperar que pasen los días, las semanas, los meses, quizá los años, ¿no? Y la otra, la segunda, era decir, bueno, Javier, no ves, sí, no ves, pero debes de enfrentarte a la vida con igual fuerza o si cabe más que antes, ¿no? Porque eso es un deber que tienes no ya solo para contigo mismo, que por supuesto, sino también con respecto a tu familia y amigos, a la gente que cree en ti, ¿no? Decidí optar por esta segunda opción y Mar, pues bueno, gracias a esa decisión creo que estoy aquí hablando contigo. Da gusto oírle hablar así. Creo que además en este programa, que nos siguen muchas personas que a lo mejor hoy están recibiendo un diagnóstico complicado, necesitan escuchar esa opción que escogió Javier. Mi coronel, la actividad física, la montaña, el deporte adaptado. Usted ha demostrado que el límite es mucho más ancho de lo que solemos creer. ¿Qué enseña el deporte en el tema de la superación personal? Bueno, el deporte es una actividad altamente recomendable para todo ser humano, ¿no? Y siempre he dicho, vamos, no lo he dicho yo, es una evidencia, ¿no? Que el ser humano es un compendio, una unión de mente y cuerpo, ¿no? Y si no logramos tener un equilibrio entre ambas entidades, pues la cosa no funciona bien, ¿no? Entonces, claro que tenemos que cuidar al cuerpo, no desde un punto de vista hedonista, no, eso, bueno, puede ser una parte, ¿no? Pero de esa parte que también va muy intrincada con el tema de la salud, ¿no? Y para ello el deporte, las actividades deportivas, pues son claves, ¿no? Entonces a mí siempre me han gustado desde que nací, ¿no? Empezando como todos los niños por el fútbol, ¿no? Y siguiendo por diferentes actividades. Entonces, bueno, pues entroncado con el deporte, yo hice al principio de mi actividad profesional un curso que se llama de operaciones especiales ahí en Jaca, en Huesca, ¿no? Y es un curso muy exigente desde el punto de vista tanto, digamos, físico como mental, ¿no? Y ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas, que digamos entronca un poco con tu pregunta, es que yo ahí aprendí que la resistencia del ser humano es muy superior, pero muy superior a la que uno cree tener o poder alcanzar, ¿no? Siempre que queremos llegar a un tope, siempre podemos seguir más, ¿no? Y eso es fundamental en la vida, porque la vida es un cúmulo de obstáculos, ¿no? Que hay que ir superando, ¿no? Entonces no podemos
rendirnos ya viendo a lo lejos un obstáculo y decir, uy, qué difícil es eso. No, no, acércate y salta, ya verás cómo lo consigues, ¿no? Entonces, esa fuerza de espíritu, esa capacidad de resistencia, ese espíritu de superación que proporciona el deporte, yo creo que trasladado, extrapolado un poco a la vida, a nuestro día a día, es fundamental para poder avanzar con satisfacción y con progreso. Por supuesto que sí. Y además, don Javier tiene un montón de actividades, clubs de lectura, baila, que esa actividad me pareció fascinante, que se dedicase Sí. también al baile, ¿no? Sí. Bueno, son actividades EMAR que organiza la ONCE, a la cual yo estoy afiliado, ¿no? Claro que La Universidad sí. Nacional de Ciegos Españoles, ¿no? Y bueno, son actividades que ellos proponen y cada afiliado, pues en función de sus gustos o posibilidades, pues se apunta a unas a otras, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo llevo ya un tiempo ahí haciendo baile de esto que se llama de salón, ¿no? Que bueno, la verdad es que yo no soy, o sea, que al final nunca aprendo grandes cosas, porque al final lo mezclo todo, pero sí que sirve un poquito pues para hacer ejercicio y aparte de hacer ejercicio también un poco para socializar, ¿no? Eso Claro también es que muy sí. importante, ¿no? Estar con Claro otra que sí. gente, otras personas que están un poco en tus mismas condiciones y digamos pasar muy buenos ratos haciendo lo que podemos, que luego la verdad es que tampoco lo hacemos muy mal, ¿no? O sea que sí, el baile es una de ellas, bueno, podemos hablar de otras, más actividades, ¿no? En las cuales uno se involucra, ¿no? Claro que sí. Sí. Don Javier, a lo largo de toda su historia, creo que hay un hilo conductor y constante, que es la fe. ¿Notó cómo le sostenía en los momentos más complicados? Bueno, esa es otra pregunta también muy interesante, ¿no? Sí, yo confieso que soy creyente, ¿no? Evidentemente bastante imperfecto, que no soy perfecto, ¿no? Como Pero bueno, todos. intento seguir un poco la línea que nos marcó Jesús, ¿no? Y bueno, pues sí, la fe es algo que en la vida te sirve y te ayuda para mucho, ¿no? Concretamente a mí, pues sí, me ha ayudado, claramente, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues en esos momentos en los que ves tú que la vida te cambia radicalmente y tienes que enfrentarte a una vida tanto incierta, desconocida, ¿no? O sea, y todo eso quizá pueda generar pues algún tipo de, no iba a decir de miedo, pero sí de intranquilidad, ¿no? Pues todo eso, si lo hablas, lo consultas con él, ¿sí? Que él siempre está dispuesto a ello, pues te sirve mucho, ¿no? Te sirve mucho, te da Claro que sí. siempre muy buenos consejos, ¿no? Consejos infalibles, diría yo, ¿no? O sea Totalmente. que en esos momentos de soledad, esos momentos que sí siempre acechan al ser humano y hay que vivir con ellos, pues en esos momentos la fe es vital, pues para poder mantener esa línea, bueno, de, no sé si llamarlo de buen ánimo o en fin, de una buena actitud ante la vida, ¿no? Claro que Es sí. fundamental y la gente que carece de esta fe, pues lo siento por ellos, pero se pierden algo muy importante en la vida. Claro que sí, se pierden sentirse sostenidos, pero sí, consejos infalibles, ese me parece que sería el mejor titular. Sí. Mientras preparaba esta entrevista, intenté buscar información sobre usted, pero apenas encontré mucho en Internet, así que decidí tirar por otro camino, preguntar a zonas comunes donde me podrían dar datos. Así que me sorprendí y me llamó la atención porque me dijeron que en cada conferencia usted suele preguntar quién iba a asistir para ver si podía tener algún detalle, hacer alguna mención, algún familiar, algún conocido de los que van a estar presentes en sus conferencias. Y esto me pareció un gesto precioso. Y entonces pensé, ¿y cómo puedo hacer lo mismo, pero esta vez para él? Y entonces me puse a investigar con gente así un poco del gremio militar y descubrí que teníamos un amigo en común. Alguien que fue mi compañero de pupitre en Parvulitos ISB y que descubrí que también es amigo suyo y que me ha querido dejar un mensaje para usted. Escúchenlo, a ver si lo reconoce. Mi querido amigo Javier, respetado, admirado y muy agradecido de ser tu amigo, por supuesto. Soy Miguel Castro. Te mando un fortísimo abrazo con todo, como repito, mi cariño, mi admiración, mi respeto por una figura que tiene una fortaleza
más allá de lo humano, con unos valores espectaculares y que eres un dignísimo ejemplo de constancia, de supervivencia, de fortaleza y de humanidad, y de la que me aprecio disfrutar como amigo y como compañero. Un fortísimo abrazo y nada, pues aquí nos tienes, ya lo sabes. Un fortísimo abrazo. Pues lo había reconocido al escritor don Miguel Castro. Sí, hombre, sí, Miguel, claro que sí. Miguel es un buen amigo, sí, desde hace ya unos cuantos años. Él y su mujer María, ¿no? Los dos, ¿no? Nos conocimos allá en la isla de Menorca, ¿no? Allí situaciones, pues, veraniegas, ¿no? Con lo cual, pues es todo muy grato. Pero vamos, luego las circunstancias han hecho que Miguel, bueno, pues haya escrito ya 2 o 3 libros, ¿no? Yo estoy metido también en un club de lectura y eso haya hecho que, digamos, nuestros lazos hayan vuelto a intercruzar, si cabe un poco más de lo que estaban antes, ¿no? Y claro que mantenemos la relación, sí. Has sido una buena investigadora, Sherlock Holmes, ¿eh? había que darle un poco de su medicina. Don Javier del Hoyo, muchísimas gracias por compartir su experiencia, su fuerza de volver a levantarse. Su historia es un ejemplo de superación, generosidad y esperanza que sin duda inspirará a todos los oyentes de Darle la Vuelta. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mar. Gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo fuerte, don Javier. Pues esta ha sido una fantástica entrevista a don Javier del Hoyo Sanz. Y ahora viene, como siempre, la parte más curiosa del programa, esa que siempre nos deja con una anécdota para contar. Nos vamos con Bárbara Martínez Esparza al ¿Sabías qué? Buenos días, mis curiosos. Hoy os traemos como protagonista indiscutible la salud mental. ¿Sabías que una de las artistas más reconocidas del mundo vive desde hace décadas en un hospital psiquiátrico y que desde allí sigue creando obras que inspiran a millones de personas? Hoy en nuestra sección hablaremos de Yayoi Kusama, una mujer que nos enseña que la discapacidad y la salud mental no definen nuestros límites, sino que pueden ser parte de nuestra fuerza y de nuestra manera única de ver el mundo. Así que sin demora, vamos allá. Yayoi Kusama nació en Japón y desde muy joven empezó a tener alucinaciones visuales. Veía puntos que se multiplicaban por todas partes, patrones que cubrían todo a su alrededor. 9 añitos tenía cuando por primera vez volvió a su casa aterrada, después de estar paseando por un bello campo lleno de flores, y que de repente todas se pusieran a hablarle. En lugar de esconder lo que sentía, decidió pintarlo, dibujarlo, expresarlo. Así nació su universo artístico, lleno de lunares, espejos y reflejos infinitos. Hoy sus obras se exponen en museos de todo el planeta y millones de personas hacen fila para entrar en sus famosas habitaciones infinitas. Allí los visitantes pueden ver cómo los espejos y las luces crean una sensación de expansión, como si el universo se abriera ante sus ojos. Pero lo más importante no es solo su éxito, sino su historia de resiliencia. Desde hace más de 40 años, Kusama vive de forma voluntaria en un hospital psiquiátrico en Tokio. No lo hace porque se rinda, sino porque allí encuentra tranquilidad y equilibrio. Cada día camina desde el hospital hacia su taller para seguir creando arte. Ella misma dice que pintar la ayuda a mantener su mente en paz. Para Yayoi Kusama, el arte es una manera de sanar y compartir. Cada punto que pinta, cada forma repetitiva, es un recordatorio de que nuestras diferencias pueden transformarse en belleza. Sus obras nos invitan a mirar al mundo con otros ojos, a comprender que la discapacidad, en cualquiera de sus formas, no borra nuestra capacidad de imaginar, de amar o de crear. En un mundo donde a veces se asocia la salud mental con la debilidad, Kusama rompe todos los estigmas.
Ella muestra que vivir con una discapacidad psicosocial no significa estar rota ni incompleta, significa vivir de otra manera, sentir con más intensidad y, en su caso, convertir estas emociones en arte. Y esta es una lección poderosa, sobre todo para las familias, porque muchas veces, cuando alguien se enfrenta a un trastorno mental o a una discapacidad mental, la familia no sabe cómo acompañar. La historia de Yayoi Kusama nos recuerda que el apoyo, la comprensión y el respeto pueden ser el impulso más grande para florecer. A veces lo que una persona necesita no es que la curemos, sino que la escuchemos, que la dejemos ser y que confiemos en su potencial. Kusama ha dicho: cada punto que pinto es una oración por la paz y el amor. Y quizás ahí esté el mensaje más bonito de todos. La salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de sentido, de conexión y sobre todo de esperanza. Así que la próxima vez que veas una de esas salas llenas de luces y espejos, recuerda que detrás de esa magia hay una mujer que encontró en su diferencia una forma de iluminar el mundo. Yayoi Kusama nos enseña que la discapacidad no nos hace menos, nos hace únicos y que cada persona, desde su realizar, puede aportar belleza, creatividad y amor. Porque cuando miramos con el corazón abierto, descubrimos que todos los mundos pueden ser infinitos. Hasta el próximo ¿Sabías qué? Muchísimas gracias, Bárbara. Y ahora sí, nos vamos despidiendo, pero no sin antes recordar lo que hemos vivido hoy juntos. En la lupa, Irma Páez Camino nos ha llevado de la mano para descubrir el trabajo silencioso y valioso de tantas asociaciones y fundaciones que acompañan a las familias afectadas por el síndrome de West. En Dar sentido a la discapacidad, Pedro nos ha ayudado a saborear el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre, con esa profundidad que siempre nos deja reflexionando un poquito. Cristina Cuadrado nos ha acercado a la actualidad clara y directa, como siempre. Y después hemos escuchado al coronel don Javier del Hoyo Sanz. Su historia, lo sabes, toca, sacude y de alguna manera cambia la forma de mirar esta vida. Y para rematar en ¿Sabías qué? Bárbara Martínez Esparza nos ha abierto una ventana a las curiosidades y la belleza del universo creativo de Yayoi Kusama. Gracias por estar, gracias por acompañarnos y por dejarnos formar parte de tu día. Y si hoy no has podido escucharnos desde el principio, recuerda que tienes el podcast disponible en la web de Radio María. ¿Y tú tienes una historia que contarnos? ¿Algo que quieras compartir con nosotros? Escríbenos a dalelavuelta@radiomaria.es o contáctanos a través de nuestras redes sociales. También, si lo prefieres, puedes mandarnos un audio al 636423716. Y hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. Les envía un cordial saludo todo el equipo de Dale la Vuelta. Marimar García Garrido, Pedro Gómez, Irma Páez Camino, Cristina Cuadrado, Bárbara Martínez Esparza, Javier Pérez y quien les habla, Mar Dorrio. Les esperamos aquí, en Radio María, dentro de 15 días, el lunes a las 11 de la mañana, para darle la vuelta a la discapacidad. Y aunque Dale la Vuelta termina, saben que Radio María continúa con todos ustedes y con el programa de la salud para que tengan vida, a cargo de la doctora Alicia Lois. Pero antes, miren conmigo a la más guapa y recen con nosotros el Ángelus. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por Mar Dorrio para hablar sobre discapacidad. Mira, olvida las guerras perdidas,
El tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado